¿Sabes en qué se diferencia un zoológico de un centro de rescate o un santuario? Quédate, que hoy te lo explico. Bueno, todos conocemos lo que es un zoológico y estoy segura de que tú que me estás viendo ahora has ido alguna vez a un zoológico. Sin embargo, se sabe menos o se conoce menos lo que es un centro de rescate o un santuario. Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos tipos de centros. Los dos tipos de centro cuidan de animales que se encuentran en cautividad. Un animal que está en cautividad es básicamente un animal que está dentro de un recinto limitado bajo unas condiciones controladas y por eso se engloba dentro a los zoológicos, pero también a los centros de rescate, santuarios, reservas y demás centros que estén limitados. Dentro de la cautividad se puede decir que hay animales que están en total cautiverio y hay animales que están en semilibertad, que serían las reservas estas enormes, grandísimas, como pueden ser parques naturales o parques nacionales o incluso también fincas privadas. Pero dentro de esos espacios se encuentran los animales totalmente controlados, por tanto no llega a ser libertad, sino que se encuentran dentro de cautividad en semilibertad. Esos animales también están sujetos a control veterinario y a control de los individuos que se encuentran dentro de esas instalaciones o dentro de ese perímetro que al final pues está limitado, está vallado. Pero bueno, realmente ¿qué diferencia a un zoológico de estos tipos de centros, de reservas, santuarios, núcleos zoológicos, centros de rescate, etcétera? Bueno, realmente no es tanto la diferencia a nivel burocrático, sino a nivel de filosofía del centro. ¿Por qué digo que no hay diferencia burocrática? Porque a nivel de centros de rescate o zoológicos, siempre que estos centros reciban visitas, van a ser parque zoológico, aunque tú lo puedas llamar centro de rescate o santuario o reserva. Van a ser parques zoológicos, van a estar sujetas a la normativa estatal de parques zoológicos aquí en España. Solo existe una diferencia entre los que reciben visitas y los que no reciben visitas. Si reciben visitas, como hemos dicho, serían parque zoológico, mientras que aquellos centros que no reciben visitas del público pueden ser simplemente núcleo zoológico. Estos centros que no reciben visitas solo tienen que tener el núcleo zoológico y ya dependiendo de la especie que tenga, pues también tendrá que tener el CITES o tendrá que tener otros papeleos. También es súper importante la normativa de sanidad. Estos centros también están sujetos a las normativas de sanidad animal. Estos centros generalmente suelen ser o santuarios o centros de recuperación de la fauna autóctona. Centrándonos ahora en los centros que sí reciben visitas, recordemos que pueden ser tanto santuarios como reservas, como centros de rescate, como zoológicos, como lo que tú le quieras llamar. Entonces, si se rigen por la misma normativa, ¿qué diferencia un centro zoológico de un centro de rescate? Pues como hemos dicho anteriormente, se basa sobre todo en su filosofía, en su metodología de trabajo, en cómo pretenden ayudar a las especies. Y vamos a empezar por partes. La filosofía de los zoológicos se trata de tener una colección de animales. Con estos animales se van criando, se van haciendo programas de cría para reproducir a la especie en cautividad y en el momento en el que haya una especie en peligro de extinción o que ya se ha declarado extinta, entonces se actúa con esas especies que se encuentran en cautividad y se las transloca a sitios óptimos en la naturaleza. De esta forma se recuperaría la especie. Es decir, los zoológicos no hacen tanto un trabajo in situ como un trabajo ex situ en un recinto acotado, controlado, para mantener a una especie en cautividad y poder mantener viva a esa especie a pesar de que en libertad pueda estar incluso extinta. Con eso vamos a conseguir, vamos a lograr que luego podamos recuperarla en libertad. Algunos casos como estos son los del ibis ermita o el lince ibérico. Además, para que no haya endogamia, se trabaja con una red a nivel estatal, europea y mundial de centros zoológicos en los que se encuentran esas especies en distintos zoológicos y se van cediendo, intercambiando entre zoos para que no ocurra esa endogamia, es decir, para que se pueda mantener una reproducción sana y que la especie esté sana dentro de la cautividad y no haya enfermedades y no haya ninguna alteración de esa especie dentro de la cautividad o individuos que luego no van a ser óptimos para su reproducción en libertad.
Por otro lado, los santuarios, los centros de rescate, las reservas, todos estos centros parten de otro punto, y es que se trata de la recuperación o el rescate de esos animales que están heridos o que provienen de tráfico ilegal, que provienen de mascotismo, que provienen de la naturaleza pero tienen algún problema. Todos esos animales llegan al centro e intentan recuperarse. El centro se trata de un campamento base donde tener animales que no pueden ser devueltos a la naturaleza, pero lo que se intenta hacer es trabajar in situ, es decir, trabajar con la especie sobre el terreno. Estos centros sobre todo lo que hacen son programas de recuperación de la especie, de recuperación o mejora del hábitat, y lo que intentan es que haya una mejoría en su bienestar en libertad para prevenir que haya un declive de la especie. Aunque ya te digo, centros de rescate, santuarios, reservas y demás hay 20.000 millones, y cada una, como se trata de una simple filosofía en su metodología, pues es de su padre y de su madre, y dependerá mucho de la filosofía y la ética que tenga su director o directora, más que realmente de una metodología en sí. Puede haber simplemente reservas, santuarios y demás que no hacen un trabajo in situ y simplemente se dedican al rescate de aquellos animales que no pueden volver a la naturaleza. Sin embargo, lo óptimo es que el centro de rescate sea simplemente un campamento base, como un hospital en el que tener a esos animales. Algunos se van a quedar ahí de por vida porque no pueden ser devueltos a la naturaleza, pero se va a intentar que se haga la recuperación y se haga la prevención sobre el terreno, sobre la misma especie que está ahora mismo en libertad, para intentar que esa especie no llegue a unos límites de declive que se declare extinto o en peligro crítico de extinción. Entonces, ahora que conocemos esa diferencia entre un zoológico y un centro de rescate, que es básicamente la metodología, mantener animales en cautividad, reproducirlo, y una vez que la especie se extinga o esté en peligro crítico, se traspasa esos animales en cautividad a estados en libertad, o los centros de rescate en los que tenemos que somos un campamento base, un hospital de fauna, por así decirlo, y entonces intentamos prevenir que la especie llegue al declive a través de proyectos de conservación, mejoras del hábitat, etc. Podemos hablar un poco también de costoso, y es que costoso son los dos casi por igual. Sin embargo, es verdad que es mucho mejor prevenir que curar, y por tanto es un poquito menos costoso trabajar in situ sobre el terreno. Ya os digo que es muy caro, pero es bastante menos costoso que tener que reintroducir a una especie completamente en un sitio en el que ha desaparecido, porque significaría que si ha desaparecido de esa zona ya hay poco que hacer, porque normalmente hay unos factores ambientales que han hecho que esa especie llegue a la extinción en esa zona, y por tanto ya esa zona no va a ser óptima. Vamos a tener que primero recuperar esa zona, si es que esa es la única que podemos utilizar, o utilizar zonas que ya van a ser subóptimas, que ya no va a tener la misma eficacia de la zona en la que se encontraban naturalmente esos animales, que podrán estar perfectamente en perfectas condiciones en esa nueva zona subóptima, pero realmente estarían mejor en la zona totalmente óptima, que es la que ellos eligieron de manera natural. No estamos hablando aquí de cuál es mejor o peor labor, de si hacen daño o no hacen daño a los animales, porque eso va a depender, como hemos dicho a lo largo de todo este vídeo, de la filosofía y de la ética de sus directores. Normalmente un buen director, una buena directora, va a cuidar siempre de sus animales, estando en un zoológico o estando en un santuario, una reserva, un centro de rescate. Y un mal director, una mala directora, no va a cuidar bien de sus animales y va a provocar que no estén en las mejores condiciones, sea un zoológico o sea un centro de rescate, una reserva o un santuario. Bueno, y ya que conoces la diferencia entre un zoológico y un centro de rescate, ¿por cuál de las dos metodologías apuestas tú?